El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del estudio de la Web 3. Espero que les sea de mucha importancia. Web 3. Es una expresión que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción de las personas en Internet a través de diferentes formas, entre los que se incluyen la transformación de la red en una base de datos, un movimiento social hacia crear contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-browser, el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, la web geoespacial o la web 3D. La expresión es utilizada por los mercados para promocionar las mejoras respecto a la web 2.0. Esta expresión Web 3.0 apareció por primera vez en 2006 en un artículo de Jeffrey Seldman, crítico de la Web 2.0 y asociado a tecnologías como Ajax. Actualmente existe un debate considerable en torno a lo que significa Web 3.0 y cuál sea la definición más adecuada. Bases de datos. El primer paso hacia la Web 3.0 es el nacimiento de la Data Web, ya que los formatos en que se publica la información en Internet son dispares, como XML, RDF y microformatos. El reciente crecimiento de la tecnología Sparkle permite un lenguaje estandarizado y API para la búsqueda a través de bases de datos en la red. La Data Web permite un nuevo nivel de integración de datos y aplicación interoperable, haciendo los datos tan accesibles y enlazables como las páginas web. La Data Web es el primer paso hacia la completa web semántica. En la fase Data Web, el objetivo es principalmente hacer que los datos estructurados sean accesibles utilizando RDF. El escenario de la web semántica ampliará su alcance en tanto que los datos estructurados e incluso, lo que tradicionalmente se ha denominado contenido semiestructurado, como páginas web, documentos, etc., esté disponible en los formatos semánticos de RDF y OWL. Inteligencia artificial. Web 3.0 también ha sido utilizada para describir el camino evolutivo de la red que conduce a la inteligencia artificial. Algunos escépticos lo ven como una visión inalcanzable. Sin embargo, compañías como IBM y Google están implementando nuevas tecnologías que cosechan información sorprendente, como el hecho de hacer predicciones de canciones que serán un éxito, tomando como base información de las webs de música de la universidad. Existe también un debate sobre si la fuerza conductora tras Web 3.0 serán los sistemas inteligentes, o si la inteligencia vendrá de una forma más orgánica, es decir, de sistemas de inteligencia humana, a través de servicios colaborativos como del .icio.us, Flickr, que extraen el sentido y el orden de la red existente y cómo la gente interactúa con ella. Web semántica y SOA. Con relación a la dirección de la inteligencia artificial, la Web 3.0 podría ser la realización y extensión del concepto de la web semántica. Las investigaciones académicas están dirigidas a desarrollar programas que pueden razonar, basados en descripciones lógicas y agentes inteligentes. Dichas aplicaciones pueden llevar a cabo razonamientos lógicos utilizando reglas que expresan relaciones lógicas entre conceptos y datos en la red 3. Ramana Mitra difiere con la idea de que la web semántica será la esencia de la nueva generación de Internet y propone una fórmula para encapsular Web 3.0. Este tipo de evoluciones se apoyan en tecnologías de llamadas asíncronas para recibir e incluir los datos dentro del visor de forma independiente. También permiten la utilización en dispositivos móviles, o diferentes dispositivos accesibles para personas con discapacidades, o con diferentes idiomas sin transformar los datos. Para los visores. En la web, XHTML, JavaScript, Comet, Ajax, etc. Para los datos. Lenguajes de programación interpretados, base de datos relacional y protocolos para solicitar los datos. ¿Cómo será la Web 3.0? Aún inmersos en el impacto de la Web 2.0, ya se empieza a hablar de Web 3.0. ¿En qué consiste? Web semántica. Microformatos. ¿Qué nuevas posibilidades implica? Descubra la respuesta en este interesante artículo. Los avances de la Web 3.0. El término Web 2.0 es, cuando menos, un concepto difuso. Aún así, a lo largo del tiempo la gente ha ido tomando conciencia, al menos en parte, de su significado. El término Web 3.0 se refiere a tres cosas. 1. Nuevos mecanismos de relación y comunicación entre las personas utilizando las tecnologías de redes sociales,
con servicios como MySpace, YouTube, digo Wikipedia. 2. La utilización de estándares web para la creación de servicios distribuidos en Internet, léase mapas como Using Maps, un servicio inmobiliario que combina datos propios con mapas de Google Maps. 3. La mejora en las interfaces de las páginas web hasta llegar a imitar, casi a la perfección, la experiencia de usuario de las aplicaciones clásicas que se ejecutan en un ordenador. Se superaron ya las guerras de estándares que caracterizaron la primera década de la web, los 90, y que dejaron como triunfador al navegador de Microsoft, Internet Explorer, que pasó a ser casi el único utilizado ante la necesidad de disponer de una referencia común de desarrollo. La nueva fase, caracterizada por la adhesión de los desarrolladores de páginas web a los estándares, reabre la guerra de los navegadores y pone un nuevo y duro competidor en la pelea, Firefox. Llegando a usted la web 3.0. Y justo cuando usted pensaba que estaba entendiendo la web 2.0, parece que fue ayer que se empezaba a hablar de la web 2.0 y aún hoy en día sigue teniendo algo de misterio, siendo uno de esos términos de Internet cuyos cambios de sentido dependen de quién habla y en qué tipo de conferencia de Internet se la menciona. Pero cocinada lejos de su esencia, la web 2.0, una idea que se remonta a 2004, significó y significa una serie de conexiones enérgicas de Internet donde los navegadores de Internet realmente pueden interactuar uno con el otro. Claro ejemplo de ello, YouTube o MySpace. Todo esto en contraposición a su predecesora, la web 1.0, con la que la gente era feliz solamente leyendo contenido y enviando correos electrónicos. Ahora viene la web 3.0, un término cada vez más escuchado estos días, toda una novedad, algo diferente, un avance enorme con respecto a la 2.0. Y, al igual que con la 2.0, hay una amplia variedad de definiciones sobre el término. Y de alguna manera eso tiene sentido. Mirada en términos generales, la web 3.0 es todo lo que Internet logrará una vez que alcanza la web 2.0. Describir la web 3.0 es como describir la casa del auto del futuro. Es lo que el orador quiere que sea. Y es por este motivo que mucha gente de Internet se aparta de la discusión totalmente. Espero que les guste este pequeño trabajo. Gracias.